Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues con la ayuda del Eterno estamos mirando en Colosenses Perec 3, Pasuk 18, y dice así: Mujeres casadas, estad sujetas a vuestros esposos como conviene al Adón. Esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Adón. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Adonai. Y todo lo que hagáis, hacedlo porque os nace del alma, como para el Adón, y no para los hombres. Y sabiendo que de Adonai recibís la recompensa de la herencia, porque a Mashiach el Adón servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, pues hay una situación muy interesante que Rav Shaul menciona ya casi de salida en la carta, y es precisamente en las relaciones interpersonales cercanas, muy cercanas, en otras palabras, de la familia y de nuestras relaciones también familiares y muy cercanas en nuestras relaciones. Y en este caso muy especial, habla de la familia, habla de las mujeres, habla de los esposos, habla de los hijos y de los siervos. Y esto en esa relación importante que se tiene que tener y que se tiene que mantener la shalom. En este caso, dice, en entrada Rav Shaul dice: mujeres casadas, estad sujetos a vuestros esposos como conviene al Adón. Es decir, una mujer que se sujeta a su marido está sujeta a Hashem. Una mujer que no se sujeta a su marido por la ley de la autoridad, el principio de autoridad, el que se sujeta a su autoridad cercana se está sujetando a Hashem. El que no se sujeta a su autoridad cercana no se sujeta a Hashem. ¿Por qué? Porque parte del principio que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y luego entonces, si toda autoridad fue puesta por Dios, al final del día, el sujetarse a la autoridad cualquiera tiene que ver con sujetarse al Eterno, quien es bendito. Por eso es muy importante que la mujer no pierda de vista precisamente el hecho que debe sujetarse a su marido. Hay muchas etapas en la vida del matrimonio, y una cosa que se debe fomentar muchísimo es precisamente el respeto que se debe de tener a la autoridad. En este caso, la mujer casada no se debe olvidar de que tiene que sujetarse a esa autoridad, y eso es parte del respeto. Una mujer que no se sujeta a su marido es una falta de respeto. Una mujer que hace lo que quiere, como quiere, es una falta de respeto. Una mujer casada que no le importa lo que diga el marido es una falta de respeto y de sujeción a la autoridad. Por eso es que Rav Shaul menciona esto. ¿Por qué? Porque había muchos problemas en ese tipo. No crean que los problemas matrimoniales comenzaron contigo y en tu casa. No, eso comenzó desde hace muchos siglos, y desde luego esto tiene que ver precisamente cómo podemos vivir bien. Y en este caso la mujer se tiene que sujetar, no el marido. Y sí, desde luego que hay ciertos parámetros en los que nosotros nos sujetamos, pero en un sentido general hablando, la mujer tiene que sujetarse a su esposo. Es decir, en todo tiene que buscar la armonía en el hogar, y una de ellas es precisamente sujetarse. ¿Qué es sujetarse? Es aceptar la autoridad del marido. Y aquí tiene mucho que ver con el hecho de que también el marido ejerza la autoridad de una manera correcta.
ni mal y que no la ejerza. Porque te voy a decir que hay hombres que le dejan la autoridad a la mujer. Bueno, ahí haz lo que tú quieras, y ellos al contrario se sujetan a la mujer porque consideran que ellos no les importa tomar decisiones, o no las saben tomar, o se sienten mal tomándola, y esa situación se la dejan a la mujer. Y en este caso el problema no es de la mujer, el problema es del hombre, que no toma su lugar como autoridad, y en esto se crea un conflicto, porque te voy a decir que los hijos crecen mirando a la autoridad que es la madre y no al padre, y entonces cuando se casan, ¿qué creen que pasa? Sí, eso es lo que pasa. Y entonces, por lo tanto, se crean disfunciones dentro del matrimonio, y entonces no funciona bien el matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer debe estar bajo su autoridad, bajo la sombrilla de la autoridad que es su esposo. Y como dice Rab Saúl, el hombre está sujeto a Mashiach, y Mashiach está sujeto a Hashem Eloheinu. Por lo tanto, debemos de seguir esa línea, y la mujer, desde luego, está sujeta a su esposo. El esposo debe amar a su mujer y no ser áspero. Amar, recuerden que tiene que ver, nosotros lo relacionamos mucho con las emociones, y el problema no son las emociones, el problema es que el amar verdaderamente tiene que ver más que con lo sentimental, porque esto ocurre cuando tú conoces a la mujer que va a ser tu esposa, o conociste a tu mujer cuando todavía no se casaban. Se despertó algo muy interesante, hubo la química y todo aquello en la relación, pero a través de los días, a través de los años, esa relación, esas emociones van cambiando, se vuelven y se deben devolver respeto, se deben volver, como dice Rab Saúl, una de las cosas que madura el matrimonio es el amar a la mujer, y el amar a la mujer es buscar el bien de ella. ¿Te hizo un daño la mujer? Porque a veces se da. ¿Qué tiene que ser el hombre? Buscar el bien de su esposa. No nos podemos, dice Rab Saúl, no nos cansemos de hacer el bien. Y entonces hay una tendencia del Yetzer Hará, que si me hizo algún feo, por decir así, suavecito, yo pago con un menosprecio o con algo negativo, ¿no? Dice Rab Saúl, los esposos deben amar a sus mujeres, y amar a tu prójimo como amar a tu esposa, que es tu prójimo más cercano, es siempre buscar el bien de ella. Eso es lo que nos está diciendo Rab Saúl, que busquemos siempre el bien de nuestra esposa. Y dice, y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué? Porque a veces se dice que es por causa del carácter, y hay hombres que son muy ásperos, no hay ese sentido afable, y no es quite ni mucho menos, pero muchas veces han crecido en familias donde no se experimentó los acercamientos entre los hijos y la madre, entre el padre y los hijos, y entonces el hijo se vuelve áspero, la hija se vuelve áspera, y las relaciones cuando se casan se vuelven ácidas también, y entonces eso crea un conflicto grave, porque hay desapego, se ve en las familias. Tú cuando ves una familia bien apegada, es como el esposo se acerca a su esposa, la esposa se acerca a su esposo, los hijos están con los padres, se acercan, los apapachan y se ve. Pero cuando no es así, entonces también se ve. Y esto es algo muy importante. Desde luego que a través de los años va cambiando las cosas, y eso no quiere decir que, y lo sabemos, que hay gente que es muy discreto, y por ejemplo no le gusta andar
besuqueando a su esposa en público, pero cuando es en privado le da sus besos, se acerca a ella, la mira con cuidado, mira qué necesita, mira qué le puede proveer, mira cómo le puede solucionar la vida. Y sí, hay todo esto, pero a veces se caen en aquellas situaciones donde la mujer cree que todo se lo merece, cree que todo se le tiene que dar, y eso crea problemas también, porque el esposo está luchando por traer los frijoles para la casa, y en las exigencias y en las cosas que a veces que son triviales, que no son importantes en la vida, a veces la mujer se pone exigente y eso crea muchos problemas, y precisamente eso hace que muchas veces el marido no busca el bien de la esposa. Es interesante porque en el Esquel Jail, la mujer virtuosa, hay una parte, una traducción que tenemos en los Sidur, que dice que aun cuando te haga daño tu marido, tú siempre le haces el bien. Es interesante eso, porque se da el hecho de que en ocasiones hay alguna cosa que el marido le hace mal a la mujer y entonces la mujer le paga mal, o al revés, la esposa le hace algún daño al marido y el marido también paga mal. Entonces eso no es lo correcto, sino lo correcto en la bondad, lo correcto en la misericordia es primeramente perdonar y segundamente de tener en cuenta que tenemos que hacer una rectificación en nuestra vida. Y tú tienes que analizar tu vida de cómo actúas con tu esposo, cómo actúas con tu esposa y pedir ayuda al cielo para hacer las rectificaciones. No nos podemos hacer insensibles a las necesidades de nuestra pareja, aunque muchas veces, dadas las situaciones que a veces se dan en la relación con respecto de que los reclamos y situaciones continuos de enojo y todo aquello, crea una barrera y crea un callo de tal manera que en lugar de que haya un acercamiento se da una separación. Que el Eterno nos enseña que no debemos permitirlo. ¿Y cómo no lo permitimos? Uno, los esposos amando a las esposas. ¿Y cómo amamos a la esposa? Buscando el bien. La esposa sujetándose a su marido. Y hablando de los hijos, los padres, no debemos exasperar a los hijos, porque a veces los padres somos muy especiales al respecto de los hijos y eso les crea muchos problemas, porque somos muy enérgicos y exigentes, o a veces los dejamos hacer lo que se les pega la respectiva voluntad. Entonces eso crea muchos problemas, porque si un hijo hace lo que quiera, imagínate nada más lo que va a hacer con su vida. Y desde luego esto crea conflictos, porque al final del día, al hacer lo que él quiere, termina deshonrando a sus padres. Y eso es algo que no se debe permitir. Y te voy a decir que muchas de las veces los problemas matrimoniales son causados por la pareja misma. Los problemas en la familia con los hijos son provocados por los hijos o por los padres, y por lo tanto se debe corregir todo este cúmulo de situaciones, emociones y circunstancias, porque no te enseñaron a ser padre o madre, no te enseñaron a ser un hijo, pero en el camino tenemos que aprender. Hay y hubo equivocaciones en nuestras vidas, y como padres en el pasado, como hijos en el pasado, ahora como padres, muchas veces tenemos que cosechar lo que nosotros hicimos en el tiempo cuando fuimos hijos, porque precisamente Rab Shaul habla de eso, habla de que lo que el hombre sembrar, eso segará, habla de que
si tú quieres que vaya bien las cosas, tenemos que actuar bien. Y en este caso, la mujer debe sujetarse a su marido, el esposo debe sujetarse más bien debe amar a su esposa y no ser áspero, y en el caso de los hijos se deben sujetar a sus padres y los padres no exasperar a los hijos. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga pensar esto en cómo estás viviendo en tu familia, porque es una condición constante. Todos somos hijos, todos somos padres o son madres, pero todos jugamos un rol aquí. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.